Las últimas semanas he estado leyendo por el libro de Marcos. Y el libro de Marcos se trata de las buenas noticias que se encuentra en Cristo Jesús. En este momento, Iquitos, parece una desgracia. La gente no tiene esperanza. Están desesperados por encontrar oxígeno, medicina, doctores, y parece que no hay luz al fin del túnel, como se dice. Y Iquitos necesita esperanza, necesita buenas noticias, eh, alguna certeza de que van a sobrevivir a esa pandemia de coronavirus. Y también que van a sobrevivir la corrupción que viene desde 30 años atrás. Entonces yo creo que en Marcos encontramos las noticias que estamos esperando. Y yo espero que durante ese serie de sermones que se llama Jesús el Mesías asombroso, que podemos encontrar en la persona de Cristo esperanza, gozo, alegría y la paz para poder pasar lo que estamos enfrentando. Podemos estar con certeza de que esa palabra que nos está escribiendo Marcos es la palabra de Dios sin error. Y vamos a encontrar en ella las palabras de Cristo que nos trae aliento de vida cuando parecemos estar muertos. También quiero decirles que en ese momento todos están queriendo salir de la tormenta. Y espero que a través de las palabras que encontramos en Cristo en ese momento, que a veces Cristo o Dios no calma la tormenta, pero nos calma dentro de la tormenta para poder seguir viviendo cuando parece que todo a nuestro alrededor está cayendo a pedazos. Y muchos se preguntan ¿por qué? ¿Por qué pasamos enfermedades, la muerte? ¿Por qué tenemos que pasar por tormentas en nuestra vida? Y quiero hablar de las buenas noticias de Cristo, pero no podemos hablar de las buenas noticias sin las malas noticias primero. Es que en Génesis 1, Dios creó todo y todo era bueno. Creó al hombre Adán y la mujer Eva. Y ellos cometieron pecado contra Dios. Y cuando Dios decía a ellos en el jardín, mira, hay una cosa que no puedes hacer. Una sola cosa tenían que cumplir. Y eso, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué hicieron? Desobedecieron contra Dios. En esa desobediencia contra Dios, Dios decía, ciertamente morirás. Y hay dos formas de que uno se muere en ese sentido. El primero es físicamente. Sabes que la única cosa cierta en la vida es que vamos a morir físicamente. Y hay que estar listo para eso. La otra forma de morir es morir espiritualmente. Y la forma espiritualmente significa que yo voy a estar separado de Dios por la eternidad en un lugar de tormenta, que nunca se apaga el fuego. Entonces, ¿de qué quiere decir que somos espirituales? O tenemos un espíritu o la muerte espiritual. Bueno, el ser humano está compuesto de tres cosas. Primero, como ven, es la carne, ¿no? Si churro, no es churro, es guapa, no es guapa. La forma que vemos es la carne. La segunda es el alma. El alma son las emociones, nuestra voluntad, las cosas que muestran nuestras características internas. Y el tercero es el espíritu. ¿No? Y el espíritu es lo que va a volver a Dios después de la muerte, donde vas a quedar lejos de Él o con Él por toda la eternidad. Mira lo que dice aquí en Eclesiastés capítulo 12. Quiero leerlo. Dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Escucho varias personas decir, no, ya quiero disfrutar de mi juventud y ya cuando soy viejo, ya voy a buscar a Dios. Pero es importante recordar, tu juventud o la vejez no se trata de los años que tienes, se trata de cuando mueres. ¿Cuántas en los últimos años hemos visto accidentes de tránsito donde morían jóvenes? Y ellos pueden decir, pero era joven. No,
para la muerte era viejo. O sea, la edad no tiene nada que ver con la muerte. Versículo 6 dice así: acuérdate de tu Creador antes que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro y se estrella el cántaro contra la fuente y se haga pedazos la polea de pozo. Volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue, y el espíritu, donde irá, volverá a Dios, quien es quien le dio. Entonces nosotros encontramos aquí que cuando uno muere, la carne, lo que tenemos afuera, vuelva al polvo de donde fue formado. Y el espíritu de alguien que hace conectar con Dios irá para la eternidad con Dios o para la eternidad separado de Dios. Entonces, para saber las buenas noticias, primero son las malas. ¿Por qué pasamos cosas así? Quiero leerles el libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, capítulo 5, comenzando en versículo 11, dice así: y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. ¿Reconciliación de qué? ¿Te acuerdas que Adán y Eva están separados de Dios? Tenían comunión perfecta con Dios, pero una vez que han pecado, ¿qué pasaba? La comunión con Dios fue cortada por completo y ahora están separadas de Dios. Por eso Pablo continúa y dice así: por medio de un solo hombre, Adán, el pecado entró al mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y si tú preguntas en ese momento, ¿por qué pasamos? ¿Por qué esa desgracia? Es porque hemos pecado desobedeciendo a un Dios perfecto, a un Dios santo, que el pecado no puede tener un lugar con Él. Y Dios nos creó para alabarle, para tener una comunión con Él, para gobernar la tierra. Y una vez de pecar, están siendo separados de Dios. Pero el plan de Dios es perfecto y vamos a ver cómo Dios restablece a nosotros en una relación con Él. Pero Pablo dice: por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. ¿Ves? Todos estamos en el mismo lugar con Dios. Estoy separado de Él por causa de mi pecado. Y cada uno de nosotros sin Dios somos condenados a la muerte física y la muerte espiritual. Pero hay otro camino. Y Pablo dice: antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. Incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. ¿Ves? Hay una transgresión, hay muerte, pero por el otro lado hay las buenas noticias de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y la gracia significa algo que no merecemos. No merecemos lo que Dios nos ofrece, pero nos ofrece porque es un Dios de amor, un Dios de gracia, que quiere ver que nosotros seamos restablecidos en nuestra relación con Él. Pablo sigue y dice: pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia esa gracia inmerecida y en donde la justicia, ¿qué dice? Reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. 3 palabras: transgresión, gracia y vida. Hemos cometido pecado en transgresión contra Dios, condenados a la muerte física y espiritual. Pero hay buenas noticias que entró un hombre, Cristo Jesús, siendo Dios y siendo hombre a la vez, entró en nuestras circunstancias para rescatarnos. Y la justicia dice que reinaremos
en vida con Cristo. Wow. Transgresión, muerte, gracia y vida. Y quiero hablar de esos temas en adelante.